Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, el motín de los orfebres de Éfeso. Este sería el tema, el título que da nuestra edición. Nosotros estamos utilizando esta edición bíblica, que es la Biblia Católica de la Familia. Es de la traducción y del trabajo de Verbo Divino, editorial Verbo Divino. Entonces, para que sepamos un poco, porque los títulos, recordemos que no hacen parte de la Biblia. Los títulos siempre lo van haciendo los editores, es decir, los que van haciendo las traducciones de las Biblias dentro de sus versiones. Bueno, aquí tenemos el motín, es decir, aquí hay una rebeldía de los orfebres, dice, de estos trabajadores de Éfeso. Habíamos estudiado anteriormente y ya comenzamos hablando de que la influencia y las consecuencias de la prédica de Pablo lleva. Entonces, él comienza con la persuasión. Es una de las cosas que habíamos subrayado en nuestro curso bíblico. Ya entendés, que la conversión en realidad tiene que ser una persuasión, tiene que entrar poco a poco en el corazón. Peñane apunto umela mujer. Daja ila embaretebe, daja ila kuyehave lleva la yahara peñande yarara pecueri. Lastimosamente, dentro de nuestra cultura en general, pero es una cultura universal, diría, de la humanidad, sino que en la humanidad. Llegué a correr la 36 países en Bahía, entonces más o menos en Dúa y Cuaje, así en forma general. Y casi todo el aspecto religioso, porque a Jape me voy por cuestiones religiosas, ¿verdad? Entonces, por mi ministerio sacerdotal. Entonces, Pepe Agendú, Ajesha, estos oídos han escuchado, estos ojos han visto, ¿verdad? Y entonces uno va entendiendo que algunas veces te cuñan de yacuea porque ya de cierta manera. Antes incluso se hablaba mucho, ¿verdad? Parecía esa cuestión del miedo, parecía que uno tiene que fortalecer el aspecto jaque, yande, castigata, jaque, utane, cani, rayo, lo que sea. Sin embargo, en la misma palabra de Dios nosotros encontramos que siempre es la persuasión. No sé si ustedes se dan cuenta que desde que comenzamos a leer Hechos de los Apóstoles, la comunidad cristiana y sobre todo en su evangelización, el mismo Pablo, cuando llega, él predica.
muchos se convierten, otros no quieren saber nada, otros le apedrean, otros homosexuales y cual, pero siempre apunta a la parte de la persuasión. Es la única manera, si yo que fuera de que exista un verdadero cambio, si no coñan ya cambié. Y esto, bueno, Pablo lo dice, es uno de los primeros. Mira que Pablo comienza a predicar enseguida, después ya de la muerte de Jesucristo, después de un cierto tiempo. Es el primero al que comienza a escribir, en realidad, San Pablo. Después vienen los evangelios, después vienen los otros escritos que tenemos en el Nuevo Testamento. Entonces, Pablo siempre en su prédica, como también los otros apóstoles, se nota que buscaban la persuasión. Asimismo también el primer mártir, el diácono, ¿se acuerdan? El diácono Esteban, la misma cosa. Él comienza a anunciar a Jesucristo. Pea la ñande yara yerure ñande. Pea la ñande yara hoy potá ñande ya po lleva. Ñajendu mi que na ñe punu que na ya ku topoco peñande ñe a tañenemo crui y mía lleva a pecha ñe punu. Ñaña mindu urire ya esa ya pecha se aguata tañande yara yerure haisa se, ¿verdad? Pero esto, queridos amigos, es esencial y fundamental. Porque ñande upeanda ya esa y no hay nada upea ñande anda ñajenduino. Claro que va a ser después muy difícil, ¿verdad? Dar ese paso importante en la vida, que es el cambio. Después los padres de la iglesia, yo les estaba diciendo, ¿verdad? Y algunos de ellos insisten muchísimo y dicen luego de otra manera, pero solamente cuando nosotros nos damos cuenta, es decir, y cuando nosotros decimos, quiero cambiar, nos damos cuenta y decimos, esto no va bien en mi vida, de acuerdo al proyecto de Dios o a la propuesta del Evangelio. Upe peña dedica tu tañañe, pues no va a llevar, ya pobre cambio. Upeando un guajero ñande acame, upeando un guajero ñande pues upe, así hoy la ya pues el paso hacia una vida comprometida en la vida del seguimiento de Jesucristo. Volvemos enseguida con más ñande yarañe en Nuevo Testamento. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, querida familia de Televid. Seguimos pues en reflexión sobre el Espíritu Santo y sobre los dones. ¿Ustedes se acuerdan cuando uno estaba en la escuela? Bueno, yo creo que eso era más en el colegio, en el bachillerato, cuando hablábamos de ciencias sociales, ciencias naturales, que uno escuchaba ya esa palabra de ciencia y uno, ay Dios mío, y por lo general, siempre quien nos daba ciencias naturales nos ponía a llorar un poquito, porque era una materia a veces que uno no entendía todo lo que decían. Y yo me acuerdo cuando estaba en el colegio que me hacían escribir y yo nunca llevaba la tarea y por eso me acuerdo que pedí ciencias naturales. Y las ciencias sociales, yo me acuerdo que el profesor, un hombre bueno, que nos explicaba todo lo de la política y a veces uno como que se queda dormido porque saben que a mí me daban ciencias sociales a las 2 de la tarde, entonces yo ya estaba frito un viernes. Pero bueno, llegamos a este don de la ciencia. Este don de la ciencia, que es el don que nos ayuda a distinguir lo verdadero de lo falso, lo bueno de lo malo. Tanto necesitamos este don actualmente para poder distinguir entre todas aquellas falsedades que se nos están diciendo que se nos ponen como verdad. La falsedad, de que la vida y que haciendo tu propia voluntad tú vas a ser feliz. Familia, ¿a usted no les ha pasado que a veces hemos hecho nuestra voluntad y no somos felices? A veces llegamos a la cúspide de todo aquello que nos planeamos en nuestra vida y en nuestra historia, pero sin embargo hay un vacío en el corazón. ¿No les ha pasado que esa idea de grandeza, esa idea de ser dioses, esa idea de ser poderosos, nos ha causado tristeza? Por eso, este don de Dios es el que nos ayuda para distinguir todo aquello que se nos presenta. Pidámosle al Señor que nos conceda la ciencia en tantos momentos difíciles de nuestra vida. La ciencia que es aquella que nos ayuda para poder distinguir también
¿Dónde está el verdadero Dios? Yo les quiero decir, en nuestro mundo actual se nos presentan muchas personas como dioses. ¿Cuántos se nos han presentado como salvadores? En todos los eventos y en todos los momentos de la vida. Se nos presentan tantas personas, yo soy tu Dios, yo te puedo salvar, sígueme a mí. Si tú me sigues, podrás tener esto. Si tú haces esto, vas a ser feliz. Por eso tú y yo tenemos que pedir este don de ciencia. Yo como cura también lo tengo que pedir, porque yo no estoy por encima del bien y del mal. Yo tengo que pedir al Señor que me dé la ciencia para poder distinguir de aquellas personas que vienen con buenos y bonitos sentimientos y también aquellas personas que vienen con esos malos sentimientos. Tú y yo tenemos que discernir y pedirle al Señor ese don de ciencia para saber tomar esas buenas decisiones en nuestra vida, esas decisiones que nos van a ayudar en cada momento, esas decisiones que son las que nos van a mostrar el verdadero rostro de Dios. Probablemente tú hoy necesitas tomar una decisión, pero por eso tienes que pedir al Señor que te dé la gracia para poder distinguir lo bueno de lo malo. En otras palabras muy paisas, lo bonito de lo feo. Porque a veces muchas cosas se nos presentan como perfectas. Pero cuando tú y yo tenemos ese don de ciencia, podemos ver más allá. Y por eso este don de ciencia va unido al don de la fortaleza. Ese don que necesitamos para salir adelante va unido al don de la ciencia, porque nos muestra por dónde va nuestra vida. Pidámosle al Señor que nos conceda este don tan necesario para nuestro tiempo, para la iglesia, para la familia, para la política, para la sociedad. Tenemos que empezar a discernir. Y ese discernimiento de la ciencia solo lo logramos unidos a Dios. Porque ese don es el que nos va a mostrar cuál es el verdadero camino y a quién estamos siguiendo. Si tú sigues a Dios, tienes que vivir en la verdad. Si tú sigues a Dios, tienes que ser un verdadero discípulo. Y un verdadero discípulo siempre se va a alejar de todo lo malo y va a buscar todo lo bueno y todo lo que ayude a las demás personas. Digámosle pues al Espíritu Santo que nos conceda este don de la ciencia que tanto necesitamos en nuestro país, en nuestra sociedad y en nuestra iglesia. Ven, Espíritu Santo, ven. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. María.
estás en tu casa, te hallás. Porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, el Nuevo Testamento, y estamos con este capítulo 19, versículos 23 al 40, en realidad, sobre este motín, sobre esta dificultad que tenemos con los efesios, después de la consecuencia, decíamos, Opeaña, Ñamoñi, Ejinaguri, Anguetete. Miremos que hay un segundo punto aquí que tenemos que considerar. El primer punto habíamos hablado en los otros cursos bíblicos anteriores, desde el día lunes prácticamente anteriormente, ¿verdad? Todo esto íbamos hablando en nuestro curso bíblico de contenido ya es a mí, añamañami, va para peñan de yara la y añandejina. Así que ustedes pueden buscar en YouTube, ahí están todos nuestros cursos de acuerdo a los capítulos, de acuerdo a los versículos, cómo vamos desarrollando, vaya mañana monguetágina. En un sentido también exegético, bíblico, homilético y también, por qué no decir, interpretativo, aplicativo para la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? No tenemos la última palabra, pero es justamente lo que Pablo también procura hacer, es la persuasión, es escuchar, es entender, ñajenduana, porque pelanda ñajenduino, peñan de yarama y se pone, ñan de hasta hoy, leña cambia guaya allí. Y ahora miremos un poco que hay un segundo punto que resulta tan convincente en este relato que habíamos escuchado de este motín de los orfebres. Aquí está el famoso Demetrio, que fabricaba reproducciones en plata del templo de Diana, proporcionando así abundante trabajo a los artesanos. Artemisa, ¿verdad?, la diosa de Éfeso, y de los griegos, evidentemente, porque venían de todas partes también. Y según la arqueología ya hemos hablado que era un templo que hasta ahora entra dentro de las 7 maravillas del mundo. O sea, fíjense lo importante que era y la, entre comillas, la inversión, ¿verdad?, que habían hecho los griegos, los de Éfeso, en ese templo, que hasta ahora, imagínense después, con la arqueología nosotros encontramos esto y vemos y lo vivimos así, ¿verdad? Entonces, hay aquí un segundo elemento que resulta tan convincente en nuestro relato, es el compromiso interesado que se manifiesta en Demetrio y en sus compañeros. Por eso decíamos, tal vez no tenemos enseñanzas directas, doctrinales o teologales de la teología aquí en esta narración. Y procuramos yepe y decíamos que está muy bien organizada, muy bien sintetizada también la dificultad y la problemática que nos trae este relato de Lucas. Pero lo importante es otra cosa, mirar un poco cómo también Lucas en sus narraciones y en lo que va contando es confiable. Es decir, o mañana baitejina, o ella baitejina. Y la arqueología en este sentido nos ayuda, ¿verdad? Porque cuando la ciencia te va mostrando, había sido, entre comillas, la Biblia, era o sea, tiene fundamentos históricos y tiene fundamentos que se basan en el aspecto de la vida, de la experiencia del hombre, del pueblo, de la ciudad. Pero ahora, ciertamente, no nos olvidemos, no estamos aquí narrando simplemente una historia en una forma cronológica, sino que Aveñan de la Ñamombe Huajina es ciertamente desde la preocupación religiosa. Es un libro religioso, es un libro de enseñanza, es un libro pedagógico. Desde nuestra experiencia sacamos nosotros enseñanzas que nos ayuden, ¿verdad?, a dar pasos importantes. Y entonces, aquí nosotros vemos este comportamiento interesado, ya subrayé que nada, porque se preocupa formal con engañan de ella esa secta por todas partes, cuestiones muy interesadas por la cuestión de la platita, del diezmo, de pea que amó. Y entonces es una forma de simonía, decíamos, ¿verdad? Como vender, la pea de meeno, la pea de yapoino. Entonces
nosotros nos estamos aferrando a una cuestión que no tiene nada que ver. Incluso en un momento vamos a hablar un poco de lo que significa, por ejemplo, el diezmo. Tenemos que desarrollar ese tema que es muy importante y entender, porque en realidad, y esto lo digo así muy superficialmente y rápidamente, el Nuevo Testamento, justamente Hechos de los Apóstoles, desde capítulo 2, versículo 42 en adelante, ya no te habla más del diezmo, que es una cuestión de organización en función de los levitas, en función del templo, en función de la liturgia, en función de la religión. Se hablaba del diezmo como una obligación, pero esa tiene que ser una obligación moral, ciertamente, obligación moral. No puede ser una obligación impositiva, ¿verdad? Sino que es moral, o sea, de reyesa cuana, que tenés que responder a la gracia de Dios con lo mismo que recibiste, ofrecer a Dios mismo que te ha dado. Pero eso también en una institución y en una organización es lo que genera posibilidades. Lo que nosotros hoy diríamos es el movimiento del dinero, es el movimiento que hace en la sociedad a que no exista un monopolio o no exista gente que solamente está guardando todo, ¿entiendes? Sino que con el diezmo, ¿qué es lo que hacemos? Y por eso tiene que ser proporcional, ¿verdad? Porque entonces todito estamos moviendo la economía de una manera equitativa. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Mi mejor oración te la quiero entregar entre versos y guitarras. Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. A mi corazón, lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande y lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón, lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Mi mejor oración te la quiero entregar entre versos y guitarras. Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Wow. Lo que me hace feliz
sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Tu lluvia en mí, tu lluvia en mí, tu lluvia en mí, tu lluvia en mí. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho, no. Abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande, y lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Celebremos juntos el segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñande Yara Ñe, con una espectacular cena show en el local de la Asociación de Funcionarios del Banco de Fomento, Avenida del Yat, en la ciudad de Lambaré, viernes 3 de mayo, 20 horas. Segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñande Yara Ñe. Contamos con tu presencia. Mañana, el Papa recibirá en el Vaticano a 6.000 participantes de las Escuelas de la Paz, una iniciativa de la Comunidad de San Egidio que reúne a niños jóvenes y profesores de distintas partes de Italia. El objetivo del encuentro es crear un compromiso de las nuevas generaciones con la paz. En un contexto donde predominan la guerra, las escuelas de paz proponen mirar al futuro sin miedo y transformarlo. Esta será la tercera vez que el grupo se reunirá con Francisco. En 2017 tuvo lugar el primer encuentro. Durante su saludo a los presentes, el Papa se acercó a dos niñas que estaban ocultas entre tanta gente. En esa ocasión, Francisco respondió a algunas preguntas de los jóvenes. Una de ellas buscaba entender por qué tantos líderes quieren la paz pero no logran cambiar nada. El Papa respondió con otra pregunta. Se oggi l'uomo e la donna non c'è al centro della vita del mondo, che cosa è al centro di tutto il movimento mondiale? Il male, i soldi, il potere. Il male, i soldi, il potere. Bene. 5 años después, las Escuelas por la Paz regresaron al Vaticano y el Papa les hizo otra pregunta muy importante. E voi, ragazzi, ragazze, qual è il vostro sogno per il mondo di oggi? Qual è il vostro sogno per il mondo di domani? La Red de Escuelas de Paz nació en 1987 con el objetivo de incluir la educación por la paz en los planes de estudio de las escuelas italianas. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento, reflexionando sobre este capítulo 19. Estamos con este motín, ¿verdad?, de los orfebres de Éfeso. Y decíamos que el segundo problema dentro de esta narración que encontramos en este episodio es el comportamiento interesado de este personaje que se llama Demetrio. Se manifiesta en Demetrio y también en sus compañeros, porque Demetrio es capaz de mover a sus asociados. Él mismo después va a decirles, ¿verdad? Los reunió junto con los que hacían trabajos similares y les dijo: ustedes saben perfectamente que nuestro bienestar depende de esta industria. La ñandeña vendía inegable.
Pero ahora ustedes mismos ven y oyen que no solamente en Éfeso, sino también en casi toda la provincia de Asia, ese Pablo, por eso les hablaba de la consecuencia de lo que es el Evangelio verdaderamente, de sentirse dentro de una obligación moral, no bajo una obligación impositiva. Impositiva quiere decir que con una pistola así te pongo en la cabeza de ella pona, a pean de ella no ñemose, a la de diemo ñemose, a ver la pistola de acá. Sin embargo, la moral quiere decir que la conversión tiene que ser del corazón. Si nosotros no lo hacemos de corazón, si nosotros no lo hacemos de lo más profundo de la vida, queridos hermanos, entonces quiere decir que bomberuñan de ina el año de conversión. Ya en tu ponaje. Porque entonces en nombre guabú del diezmo o me metí monedita a mí, ¿entiendes? Sabiendo que podrían dar verdaderamente mucho más, porque han recibido mucho más. En el bloque anterior decíamos que es lo equitativo, decíamos, vean con la diezmo, 10%, dicen, vea, le ganado 100 millones o 10 millones, me da la 10%, allá. A ver, lo ganaba las 100 millones, dándome, la 10 millones, lo mejor de 100 mil y 200 mil y en un mes me de 400 mil y 100 mil, cada vez que hola tu pajo o lo que sea. Entonces, queridos hermanos, se dan cuenta que es obligación moral, porque eso no es una obligación impositiva. Si andamos ahí con una pistola, revisarla de bolsillo, la de banco, la pea que amó a la andere, sino que esa es una obligación moral. Si vos verdaderamente entendiste, entonces te vas a mover. Aquí Demetrio, ¿qué es lo que está haciendo? Y Demetrio lo que está haciendo es simplemente intereses totalmente diversos. Una preocupación más bien de qué cosa, de su industria. Oye, ustedes saben perfectamente que nuestro bienestar depende de esta industria. De esta industria. O sea que hoy purugina el aspecto religioso para eso. Entonces, ellos que explotan de manera refinada y calculadora los sentimientos ¿de quién? Los sentimientos de la sociedad, los sentimientos de la gente. Y así es como nosotros vamos creando. Atención que el hombre es muy sensible y más todavía al aspecto religioso. Yo escucho, queridos hermanos, mirá, les voy a ser muy sincero. Muchos, por ejemplo, se van a esos brujos, se van a ese que le lea las manos. Un viaje sube de me ha 500 mil, de me ha 1 millón. A Pepe hayan de ya, oye, pero de me la me entonces parejina la ñan de ya no me así, ¿verdad? Y como el hombre es tan sensible a sus dificultades, a sus problemas, y eso, no piensen que eso es solamente gente sin formación, digamos, de universidad o lo que sea. Quiere decir que todos estamos aplazados en una formación religiosa, desde el rico hasta el pobre, porque normalmente nos dejamos, ¿verdad?, influenciar. Es lo mismo que está haciendo aquí Demetrio con su grupo. Y entonces es una influencia, ¿verdad?, esta manera de refinada y calculadora de los sentimientos de la persona. Los sentimientos de la persona. Entonces, queridos amigos, uno tiene que hacer catequesis sobre el aspecto, digamos, del diezmo. Pero yo ya les dije, Hechos de los Apóstoles ya no te habla más del diezmo, te habla del 100%. Pero se dan cuenta que nosotros enseguida pensamos en el dinero. Y sin embargo el diezmo es la ofrenda de tu propia vida, es entregarte totalmente. Por eso hoy en día hablamos, por ejemplo, con las empresas y las empresas te dicen que tienen una responsabilidad social en donde vive. Es decir, que lo que ellos están ofreciendo en el mercado, en lo social, también tenemos la responsabilidad después de retribuir. Es una manera de agradecer a esa sociedad que te permite que vos hagas publicidad a toda la sociedad. No sé si nos entendemos. O sea, cada uno de nosotros está supeditado al contorno y al entorno donde nosotros estamos viviendo. Es decir, la sociedad.
Yo como hijo, entonces tengo que agradecer, ser agradecido con mi papá, por ejemplo, y con mi mamá, ¿verdad? Que ellos, entre comillas, oye, yo caigo ese para que yo me vaya formando de chiquitito, me cuidaron, me amaron. Pero después yo tengo que ser agradecido. Entonces es ahí donde doy mi diezmo. Pero como el Nuevo Testamento ya no te habla más de diezmo, sino que te habla del 100%. Tu vida, vos mismo, te entregás, estás atento a tus padres, a la necesidad. Vos le devolvés a tu sociedad lo que vos recibiste por medio de ellos. Yo recibí por medio de mis padres la vida. De chiquitito, porque sé la serie ya y vea nacer a serie ya y bebé. Naimo, algo a veces neguri. La nacemos cambuy, la se la nacemos garuy, nacemos guaruy, nacemos cacay, nacemos yahuy o lo que sea. Sí, naimemo ahí neguri coabe. Entonces, ese 100% de mis padres que se entregaron, ahora yo le tengo que devolver a ellos. No con la platita simplemente. También porque mantener adelante se alanderupe. Hoy algunos ni se entendiendo y casi se pueden baer, ni no visitar, ni teléfono no llega. Eso es ser un mal agradecido. Entonces, queridos hermanos, es muy importante aquí lo que nos está diciendo con este motín que está sucediendo y que está levantando este famoso Demetrio. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Entonces, en la Biblia, las ideas sobre el cielo y la tierra son formas de hablar acerca del espacio de Dios y nuestro espacio. Entiendo muy bien nuestro espacio. Vivimos aquí. Hay árboles, ríos y montañas, pero mi comprensión del espacio de Dios está como un poco confusa. Y lo que vemos en la Biblia son imágenes que tratan de ayudarnos a comprender el espacio de Dios, que básicamente es inconcebible para nosotros. Estos dos espacios son bastante diferentes. Sí, son distintos en su naturaleza, pero lo interesante es que en la Biblia estos no siempre son lugares separados. Así que piensa en el cielo y la tierra como dimensiones distintas que pueden unirse exactamente en el mismo espacio. Entonces hablamos mucho sobre ir al cielo después de morir, pero no hablamos mucho de esta idea de que el cielo y la tierra se sobreponen. Lo que es un poco loco, porque la historia de la Biblia se trata de la unión del cielo y la tierra. Habla de cómo una vez estuvieron completamente unidos y luego fueron separados, y sobre cómo Dios los está uniendo una vez más. Entonces, regresamos al inicio del tiempo, cuando el cielo y la tierra estaban completamente unidos. De eso se trata la descripción de la Biblia sobre el jardín del Edén. Es un lugar donde Dios y la humanidad moraban juntos perfectamente, sin ninguna separación, y los humanos trabajaban con Dios para construir un mundo hermoso y próspero. Pero como humanos, quisimos hacer las cosas de otra manera. Quisimos sacar a Dios y crear un mundo separados de Él. Sí, así que ahora tenemos dos espacios y la Biblia usa muchos tipos de palabras y frases para referirse a estos lugares y hacer una distinción clara. Así que dijiste que estos espacios pueden unirse. Explícame cómo funciona eso. Así es, y aquí es donde tenemos que empezar a hablar de templos. Porque en el mundo bíblico tú experimentas la presencia de Dios yendo a un templo. Ahí es donde el cielo y la tierra se unen. Hay dos tipos de templos descritos en la Biblia. Uno es un tabernáculo, básicamente una tienda que Moisés construyó. Y el otro fue un edificio enorme hecho por Salomón. Estos templos estaban decorados con árboles de frutas y flores, imágenes de ángeles y toda clase de oro y joyas. Estaban diseñados para hacerte sentir que regresaste al jardín. Y en el centro del templo había un lugar que se llamaba el Lugar Santísimo, que era como el punto de acceso a la presencia de Dios. Ahora podemos estar de nuevo con Dios. Pero no tan rápido, porque el templo también crea un problema. El espacio de Dios está lleno de su presencia y su santidad, y de justicia y belleza. Pero el espacio de los humanos está lleno de pecado y de la injusticia y maldad que provoca. Entonces, ¿cómo se unen estos espacios si son tan diferentes y en conflicto uno con otro? Esto era resuelto a través de los sacrificios de animales.
Sí, y eso es algo extraño. Pero ¿qué tiene que ver con esto los sacrificios de animales? La idea es esta. En el sacrificio de animales, de alguna manera ellos absorben los pecados cuando el animal muere en tu lugar y crea un espacio limpio, por así decirlo, en donde eres libre de entrar en el templo y estar en la presencia de Dios. Entonces, si yo soy un israelita y vivo en Jerusalén, yo podría ser capaz de entrar en la presencia de Dios. Pero tú dijiste que la historia de la Biblia es que se unan todo el cielo y la tierra. Exacto. Así que tenemos que continuar en la historia hasta llegar a Jesús en el Nuevo Testamento. En el Evangelio de Juan escuchamos que Dios se hizo hombre en Jesús y habitó entre nosotros. La palabra habitar es realmente curiosa. Literalmente significa que Él hizo un tabernáculo entre nosotros. Así que lo que Juan está diciendo aquí es que Jesús es un templo. Él es el lugar en donde el cielo y la tierra se unen. Lo que es interesante sobre Jesús es que Él no se quedó en un lugar limpio y seguro. Él iba y convivía con los pecadores. Él sanaba personas de sus enfermedades y perdonaba a las personas de sus pecados. Él básicamente está creando pequeños espacios del cielo en donde las personas pueden estar en la presencia de Dios, pero lo está haciendo ahí, en medio de un mundo de pecado y muerte. Y Él le dice a todo el mundo que el reino de Dios está cerca. Incluso le dijo a sus seguidores que oraran con frecuencia para que viniera el reino de Dios y que su voluntad fuera hecha aquí en la tierra como en el cielo. Pero muchas personas se sintieron amenazadas por Jesús y lo asesinaron, lo que parece arruinar todo el plan de reunir el cielo y la tierra. Pero tenemos que regresar a una escena temprana de la historia de Jesús, donde Juan el Bautista ve a Jesús y dice: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces no solo se habla de que Jesús es el templo, también se habla de que Él es el sacrificio del templo. Exacto. Así que la cruz es ahora el lugar en donde Jesús absorbe el pecado para crear un espacio limpio que no es limitado, como los sacrificios animales. El sacrificio de Jesús tiene el poder de seguirse expandiendo y reuniendo más y más el cielo con la tierra. Eso es realmente genial, pero me deja una gran pregunta. ¿Qué es lo que pasa cuando muero? ¿Simplemente voy a volar para ir al lugar de Dios y estar con Jesús? Sí, en algunos lugares del Nuevo Testamento aprendemos que los cristianos estarán con Jesús en el cielo después de morir. Pero ese no es el enfoque de la historia de la Biblia. El enfoque es cómo el cielo y la tierra están siendo unidos a través de Jesús y estarán completamente unidos un día a su regreso. En el libro de Apocalipsis se nos da una hermosa imagen del jardín del Edén, ahora en forma de una ciudad, viniendo al final del tiempo del pecado y la muerte, redimiendo toda la historia de la humanidad en una renovada creación, y el espacio de Dios y el espacio de los hombres estarán unidos completamente una vez más. Celebremos juntos el segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñandeyara Ñe'e, con una espectacular cena show en el local de la Asociación de Funcionarios del Banco de Fomento, Avenida del Yat, en la ciudad de Lambaré, viernes 3 de mayo, 20 horas. Segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñandeyara Ñe'e. Contamos con tu presencia. ¿Quién podría ser el guardián de los tesoros más valiosos que hay? ¿Quién podría cuidar el corazón del rey? ¿Quién podría enseñarle a caminar? ¿Quién sino un santo para esta misión de ser en la tierra el papá del Salvador? Alguien como tú, dócil a su voluntad, que confíe sin dudar, dispuesto a acompañar a María y a Jesús. Como tú yo quiero ser, como tú quiero creer, como tú siempre ser fiel, como tú, San José.
Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso pasaje, capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles. El versículo que comienza desde el 23 hasta el 40, sobre el motín de los orfebres de Éfeso. Y hablamos de este personaje. Este es un segundo problemita, ¿verdad? Porque se manifiesta el comportamiento, decíamos, interesado. Upea la ñande temaina. Comportamiento interesado. UPA se interesa, UPA. Pero viste, actualmente nosotros nos estamos interesando muchas veces por la cuestión de la platita. Sin embargo, aquí va mucho más allá y por eso hablábamos de una responsabilidad, decíamos, del aspecto moral. Responsabilidad social, te dicen hoy en día las empresas, pero yo no sé si todos. Nosotros al revés. Ya digo, en vez de ser responsables socialmente, evadimos el fisco. Un o pagabea ganar, por ejemplo, y dar su diezmo. Esos son los impuestos también. Que entre paréntesis, ¿verdad? Los impuestos, el IVA que decimos nosotros 10%, nosotros justamente como un diezmo estamos pagando o tendríamos que pagar a la sociedad porque nos permite, ¿verdad?, estar y trabajar y mantenernos y hacer nuestros negocios. Tenemos que devolver a través del fisco. Yo sé, ¿verdad?, que somos tan corruptos que ese fisco después manda a cualquier lado ese dinero y por eso es que muchas veces la gente prefiere evadir, ¿verdad? Entonces entramos en una cadena de corrupción tan grande que no sabemos cómo salir. Yo sinceramente no sé qué fórmula vamos a utilizar aquí para salir. No sé qué fórmula. La fórmula tendría que ser en realidad la responsabilidad social. O mejor dicho, aquí el aspecto moral, ¿verdad? El aspecto moral. Porque tu responsabilidad moral te tendría que ayudar a vos. Es una obediencia moral. Lo moral significa que sea yesa cuá, entero esté allá yesa cuá, entero esté allá pola y entonces vamos a solucionar los problemas. Pero nosotros estamos aplazados. Apéalo y coagina, apéalo mombe useaña de Demetrio, es mejor dicho, Lucas, que nos está narrando esta situación de conflicto. Y entonces, de cierta manera, ellos están explotando de manera muy refinada y calculadora los sentimientos del pueblo y de la gente. De una manera, atención, lo que te dice, refinada y calculadora. Porque está jugando con el sentimiento del pueblo. Llegó a esa pella, ¿verdad? Como dentro de nuestra ignorancia religiosa. Aquí yo diría la ignorancia religiosa, porque están formadas hasta fuera del país, que son máster y no sé qué cosa, pero en el aspecto religioso están aplazados. Porque después todo lo que este elemento religioso lo toman como un fetichismo, ¿entiendes? Entonces de una manera refinada y calculadora te hacen cualquier cosa, ¿entiendes? Te quitan lo que verdaderamente no tendría que ser así, ¿verdad? Y eso es lo que está queriendo hacer Demetrio, ¿verdad? Está queriendo usurpar del sentimiento de la gente. En Éfeso se había instalado una industria de objetos piadosos que en todos los tiempos y en todas las culturas sabe
posicionarse de las instituciones religiosas. Se institucionalizó, se metió, se forzó, para ofrecer a los peregrinos la oportunidad de procurarse recuerdos de la peregrinación con una reproducción reducida del Artemision, o sea, del templo. No solamente de la diosa Artemisa, sino que también del mismo templo. El templo este que yo ya les dije que es la 7ª maravilla del mundo. Entra dentro de la 7ª de las 7 maravillas del mundo y de la efigie de la diosa. Esto se comprende sin necesidad de grandes explicaciones. Se comprende, ¿verdad? Se comprende. Es la expresión que uno tiene y que uno busca y que uno quiere, ¿verdad? No hay ningún problema. También es humanamente comprensible que al disminuir la demanda, al disminuir a la problema de Demetrio, se reuniera en una manifestación de protesta el gremio que se sentía perjudicado. Oye, sentí perjudicado, ¿no? Cuando hubo una ñandé, la ñandé venta por culpa de Pablo, la ñandé venta. Lo malo era, sin embargo, que Demetrio pretextara falsos motivos y con habilidad publicitaria pusiera en primer término la solicitud por la diosa. Entonces aquí ya está cambiando. Omo ya venían de yarare. Es decir, en este caso, Ombo ya lleva y dice que se está jugando contra la diosa. Le está poniendo a Pablo como si Pablo estuviese, ¿verdad?, yendo contra la diosa de Éfeso. También en esto hace patente algo que no murió con él y con sus colegas en el negocio y que incluso perdura en nuestros días. Vea la Ceuta, vea, que incluso perdura en nuestros días. Entonces, queridos amigos, atención, porque aquí, cuando nosotros verdaderamente predicamos, anunciamos, entonces tenemos que mirar el bien de la gente, el bien del pueblo, el bien de lo que nos lleva a una verdadera conversión. ¿Cuántas veces se ha repetido también el cuadro del alborotado motín en el teatro de Éfeso? Entonces ahora ya que amó, vamos a llevarle y vamos a condenarlo. Este se hallaba en el centro de la ciudad, podía contener más de 25.000 personas este teatro donde se reúnen en Éfeso. Hasta hoy en día, como ya les dije, gracias también a la arqueología, nosotros podemos conocer, podemos ver, incluso los que tienen la posibilidad de hacer alguna peregrinación, de viajar, de conocer Grecia, mira, porque entra dentro de las 7 maravillas del mundo, ¿verdad? Este templo y el teatro y todo lo que significaba, ¿verdad? Esto. Ahora, ¿contra quién protestaban esta gente excitada? Más contra la protesta de Gain. Habían arrastrado a 2 compañeros de Pablo. Aquí ya comenzamos el aspecto bien religioso. Estamos hablando ya del aspecto de estos 2 personajes que se sienten por la predicación y por la exposición en el seguimiento de Jesucristo, de su resurrección, se sienten entonces también ellos perseguidos. Entonces ellos le arrastran a estos 2. Sin embargo, su intento fallido solo sirve para desencadenar un tremendo griterío en favor de la diosa Artemis. Durante 2 horas resonó estruendosamente en el recinto el clamor unánime. El anónimo secretario de la ciudad, sin duda uno de los funcionarios más destacados, acalló a la multitud con prudencia y energía. Upeala ya esa peo pacueteo, ¿verdad? Anónimo, porque en Dajera digo, a ver, pero eso no invitation, ¿verdad? Gente, calma, calma, calma. 2 horas le llevó para acalmar al pueblo ante esta situación de lo que estaba provocando aquí Yahshua Bella, nuestro amigo Yahshua Bella Demetrio. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando y esto es interesante. Ñamañamí, lleva pe ñanderoga huivé, ñamañamí pe ñande atiguazú huivé de nuestra iglesia, ñamañamí pe ñanderetna huivé dentro de nuestra nación. Cómo nosotros estamos viviendo este aspecto. ¿Qué es lo esencial y qué es lo primordial? Y cómo llevamos esta vida al servicio del pueblo, al servicio de la nación, al servicio de la gente. Me despido por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.